Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que ha sacudido por completo el mundo del espectáculo. La despedida de soltero de Cenk Torun estuvo llena de sorpresas inesperadas y momentos que nadie se imaginaba. Desde la aparición sorpresa de viejos amigos hasta confesiones sorprendentes, esta noche fue, sin duda, inolvidable. La fiesta tuvo lugar en un exclusivo club en Estambul, donde Cenk Torun decidió celebrar sus últimos días de soltería rodeado de amigos cercanos y algunas caras muy conocidas del mundo del espectáculo. Entre los invitados se encontraban nombres como Berk Oktay, Murat Dalkli y la siempre radiante Serine Sarkaya, quienes llegaron con mucho entusiasmo y se mostraron muy cercanos al futuro esposo durante toda la noche. Uno de los momentos más comentados de la noche fue cuando Cenk, visiblemente emocionado, tomó el micrófono y dijo: "Esta noche no es solo para celebrar mi despedida de soltero, sino también para agradecerles a todos ustedes, mis amigos de toda la vida, que siempre han estado a mi lado. Esta noche es para nosotros". Sus palabras fueron recibidas con un gran aplauso y ovaciones que llenaron el lugar de emoción. La música no paró durante horas, con DJ famosos que mantuvieron la energía alta toda la noche. Sin embargo, el verdadero giro inesperado sucedió alrededor de la medianoche, cuando apareció en el escenario un viejo amigo de Cenk Torun, que no había sido visto en público durante años, Tolga Kareli. Su llegada sorprendió a todos, y al tomar el micrófono, Tolga dijo con una sonrisa: "Pensaron que no vendría, ¿verdad? Pero no podía perderme este momento tan especial para mi hermano Cenk". Esta aparición causó un revuelo enorme, y muchos grabaron el emotivo reencuentro con sus teléfonos. La noche continuó con juegos típicos de una despedida de soltero, aunque, según los testigos, todo se mantuvo en un ambiente respetuoso y elegante. A pesar de las bromas y algunas situaciones divertidas, la fiesta fue un reflejo del carácter de Cenk, alegre pero siempre con los pies en la tierra. En un momento, Berk Oktay fue visto diciendo: "Hermano, esta noche realmente ha sido mágica. Espero que tu matrimonio sea tan feliz como esta noche lo ha sido para todos nosotros". Otro momento que llamó mucho la atención fue cuando Serine Sarkaya, vestida con un elegante vestido rojo, se acercó a Cenk y, en tono bromista, le dijo: "Aún estás a tiempo de escapar, ya sabes". Lo que provocó risas entre los presentes, incluido el propio Cenk, quien respondió: "Ni loco, Serine. Ya tomé mi decisión". No faltaron las sorpresas culinarias, con un pastel gigantesco que llevaba escrito "Adiós a la soltería, bienvenido al matrimonio", y que fue acompañado de una lluvia de confeti dorado. El ambiente estuvo lleno de alegría, baile y muchos abrazos, destacando la unión y amistad sincera entre todos los presentes. Al final de la noche, Cenk Torun, visiblemente emocionado y agradecido, expresó unas últimas palabras: "Gracias a todos por hacer de esta noche algo que jamás olvidaré. Ahora, comienza un nuevo capítulo en mi vida y no podría estar más feliz de compartir este momento con todos ustedes". Mientras la fiesta continuaba hasta altas horas de la madrugada, comenzaron a llegar aún más invitados sorpresa, entre ellos algunos colegas de Cenk Torun de sus primeros años en la televisión. Uno de ellos fue Emre Altuğ, quien apareció con una guitarra en mano, listo para animar aún más el ambiente. Después de abrazar efusivamente a Cenk, se subió al pequeño escenario improvisado y cantó una versión acústica de uno de los temas favoritos de Cenk, desatando una ola de nostalgia entre los presentes. "Esto es para recordar nuestros inicios y lo lejos que hemos llegado", dijo Emre mientras las luces del lugar se atenuaban para dar paso a un momento más íntimo. Los amigos de Cenk se unieron alrededor del escenario, algunos con los ojos ligeramente vidriosos, dejándose llevar por los recuerdos y la emoción del momento. Entre risas, abrazos y alguna que otra lágrima furtiva, la noche fue avanzando hacia una atmósfera más relajada, donde las conversaciones profundas empezaron a surgir. En un rincón, Murat Dalkli hablaba con Cenk sobre los cambios que trae el matrimonio y lo importante que es mantener viva la complicidad.
El secreto está en reír juntos todos los días, le confesó mientras le ofrecía una copa de vino tinto. Más tarde, se organizó una pequeña actividad simbólica que emocionó a todos, una cápsula del tiempo. Cada invitado escribió un deseo o un consejo para el futuro matrimonio de Zeng, colocándolo en una caja de madera decorada con fotos del actor a lo largo de los años. La caja será abierta en el 10º aniversario de bodas de Zeng, un gesto que emocionó profundamente al futuro esposo, quien prometió cuidar ese recuerdo como uno de sus más valiosos tesoros. El ambiente se tornó aún más entrañable cuando apareció un video sorpresa preparado por la futura esposa de Zeng, quien no estuvo presente físicamente en la fiesta pero sí de corazón. En la pantalla gigante del local, se proyectó un montaje de fotos y videos que relataban la historia de amor entre ambos, acompañado por una emotiva carta leída en voz en off por ella misma. Te espero en el altar, amor de mi vida, fue la frase final que dejó a más de uno con un nudo en la garganta. La respuesta de Zeng fue espontánea y muy emotiva. Tomó el micrófono, visiblemente conmovido, y dijo, no esperaba esto. Es el regalo más hermoso que podía recibir esta noche. Qué afortunado soy de estar rodeado de tanto amor. La ovación fue inmediata, y algunos amigos lo alzaron en brazos entre risas y aplausos. Pasadas las 3 de la madrugada, el DJ volvió a subir el volumen y la pista de baile se llenó de nuevo. Seroni, Murat, Berk y otros conocidos del medio artístico no dudaron en sumarse, haciendo gala de sus mejores pasos. Fue entonces cuando un inesperado duelo de baile entre Berk Oktay y Tolga Karel encendió los ánimos, convirtiéndose en uno de los momentos más virales de la noche. Con todos los asistentes grabando y vitoreando entre carcajadas. Las redes sociales comenzaron a llenarse de imágenes y videos del evento con etiquetas como almohadilla despedida de Zeng, almohadilla noche inolvidable y almohadilla amigos para siempre. Haciendo que el nombre de Zeng Torun se volviera tendencia en cuestión de horas. Los comentarios eran en su mayoría elogios a la organización del evento, al ambiente positivo que se respiró y a la sinceridad de los momentos vividos. Al amanecer, cuando el sol comenzaba a asomar tímidamente sobre el Bósforo, los últimos invitados fueron saliendo del club con sonrisas cansadas pero satisfechas. Algunos se despidieron con abrazos prolongados, otros prometieron reencontrarse pronto, y varios se quedaron unos minutos más en la terraza contemplando el inicio de un nuevo día. Zeng Torun, acompañado de sus más íntimos amigos, se quedó unos momentos más en el lugar, en silencio, mirando las luces apagarse lentamente y respirando hondo. Este fue el cierre perfecto para una etapa maravillosa. Ahora empieza lo mejor, murmuró mientras daba un último sorbo a su copa. La despedida de soltero de Zeng no fue solo una celebración, fue una declaración de principios, un homenaje a la amistad verdadera y un preludio lleno de esperanza para el futuro que se avecina. Una noche donde no importaron las cámaras, los flashes o los titulares, lo único que valió fue el amor genuino entre quienes compartieron ese espacio. Una despedida de soltero que, sin lugar a dudas, pasará a la historia como una de las más memorables del mundo del espectáculo turco. Sin duda, esta despedida de soltero ha dejado huella y será recordada durante mucho tiempo en el mundo del espectáculo. ¿Qué les ha parecido esta increíble noche llena de sorpresas y emociones? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no se olviden de suscribirse a nuestro canal para no perderse las próximas noticias más impactantes del mundo de los famosos. Nos vemos en el próximo video.